COVID-19 es la segunda pandemia del siglo XXI y la amenaza ante una nueva ola está presente con la subvariante BA.2. Sin embargo, en una publicación dada este 26 de marzo de 2022, un experto epidemiólogo en Reino Unido indicaría que en los próximos 2 años se presentaría una nueva variante mucho más agresiva que Omicron y que podría causar un rebrote de casos en los siguientes años. ¿Qué podría pasar con COVID-19? Y sobre todo, ¿qué es lo que mencionaría este experto? En este video vamos a compartir la información de esta publicación y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación dada este 26 de marzo de 2022, en donde un epidemiólogo en Reino Unido comentaría que en los próximos 2 años el mundo enfrentaría la presencia de una nueva variante del coronavirus mucho más agresivo que Omicron y sobre todo con alta capacidad de infecciones, situación que nosotros debemos tomar en cuenta y sobre todo estar alerta. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante tomar en cuenta que la situación de la pandemia actual es sobre todo la presencia y el avance de la subvariante BA.2. El mundo está experimentando un incremento de casos y lamentablemente estaría experimentando una nueva ola global COVID-19 que sería la quinta ola. Sin embargo, la situación para COVID-19 no llegaría a un fin tan pronto. En una reciente publicación dada este 26 de marzo de 2022, un epidemiólogo de Reino Unido indicaría que una variante COVID-19 sería peor que Omicron en los próximos 2 años. Según el experto, en los próximos 2 años existe una mayor probabilidad de que surja una nueva variante de COVID-19 peor que Omicron. Según lo que ha evidenciado es que hay mucho camino por recorrer, dado que el virus seguirá dando sorpresas. También insistió en que el virus, en que ahora representa una amenaza de muerte similar a la gripe, estará con nosotros por el resto de nuestros días. Y es muy importante que COVID-19 no será erradicado. Según lo que dice el experto, una nueva variante podría causar peores problemas que Omicron y que los desafíos de la variante actual en ningún momento se podrían comparar con lo que podría venir. La aparición podría cambiar significativamente nuestro equilibrio de riesgo. Una probabilidad alta de que todos estemos discutiendo sobre la nueva variante que en algún momento en los próximos 2 años aparezca es una realidad que va a cambiar significativamente la estabilidad del sistema sanitario. Esto lo había mencionado en una entrevista y sobre todo habría sido publicado este 26 de marzo. Tomando en cuenta las variables como son la característica del virus, la decisión de los gobiernos y la, sobre todo, aceptación de las medidas sanitarias por la población, la posibilidad de presentar una nueva variante, el coronavirus, en los próximos 2 años es altamente factible. Y eso significaría que la pandemia no terminaría ni en el 2022, ni sobre todo en el 2023. Desde el inicio de la pandemia, muchos expertos mencionaron que la pandemia podría extenderse hasta el 2024. Y tomando en cuenta las últimas decisiones que han tomado los gobiernos, en donde ante una ola que ha causado menor gravedad en alguna población, como ha sido la ola Omicron, ello ha llevado a que muchos gobiernos tomen en cuenta ante el descenso de casos que la pandemia habría terminado. Y ello está conllevando a que nuevamente surjan nuevas olas de contagio.
Tomando en cuenta estos patrones históricos, se puede estimar que en los próximos 2 años el mundo enfrentaría nuevas variantes del coronavirus y sobre todo nuevas olas de mortalidad. Y esto es importante que nosotros debemos considerar para tomar las medidas necesarias y evitar que ello suceda. Según el experto, bien podríamos terminar con una nueva variante que produzca peores problemas de los que tenemos con Omicron. Los asesores de Reino Unido advirtieron sobre una posibilidad realista de que surja una variante más letal que lleve a mayor mortalidad de 1 de cada 3 personas en la línea de coronavirus como el MERS. Ya los expertos mencionan que la próxima variante podría tener una mortalidad como otro coronavirus como ha sido el MERS, el coronavirus del Medio Oriente. Según lo que se conoce, Omicron ha evolucionado en una parte diferente al linaje del virus inicial y no hay garantía que la próxima variante evolucione directamente de Omicron. Mientras tanto, Reino Unido está experimentando un resurgimiento de los casos y muertes por COVID-19 después de una breve pausa. Situación importante en donde Reino Unido en la última semana había registrado un incremento de casos de 1 millón de contagios por semana y ello podría incrementarse en los siguientes días. El 20 de febrero el primer ministro Boris Johnson habría indicado que la pandemia había terminado y de esta manera se eliminarían las restricciones frente a COVID-19. Sin embargo, no ha pasado ni un mes de la decisión tomada y hoy día Reino Unido está experimentando un incremento de casos. Esta situación se va a reflejar en muchos países en donde habían adoptado las mismas políticas. Lamentablemente ello va a permitir que el virus siga propagándose y sobre todo se esté viendo la situación que hoy día se registra con la pandemia, en donde no solo es la presencia de las variantes COVID-19. La situación actual que está preocupando a los científicos son los virus recombinantes, una situación en donde el virus estaría combinando material genético de una u otra variante para que de esta manera siga propagándose y adquiriendo nuevas propiedades. COVID-19 tiene la posibilidad de generar en los próximos 2 años una variante que genere mayor preocupación de lo que se ha visto con Omicron y esto podría conllevar a una situación bastante catastrófica con respecto al sistema sanitario a nivel global. Una nueva variante podría presentarse dentro de los 2 próximos años, lo que significa que la pandemia todavía no tendría un fin ni en el 2022 y probablemente tampoco en el 2023. Es muy importante que estemos atentos y que aprendamos nosotros a cuidarnos de la infección por este agente conocido como el SARS-CoV-2. COVID-19 no ha terminado, la pandemia continúa, no debemos bajar las medidas de seguridad, debemos cuidarnos y sobre todo entender que el hecho de superar un cuadro de manera leve o manera asintomática no garantiza que las personas no manifiesten secuelas. Las secuelas pueden estar presentes y muchas de las personas que se están infectando o reinfectando por COVID-19 por decisión de políticas de los gobiernos podrían terminar con secuelas y es muy importante conocer ello. COVID-19 deja secuelas, puede generar nuevas enfermedades y superar COVID-19 no significa que el problema se acabó. Las secuelas pueden ser permanentes y esto podría dificultar la vida diaria de las personas. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación dada este 26 de marzo de 2022 en donde un epidemiólogo en Reino Unido indicaría que se espera que en los 2 próximos años COVID-19 muestre una nueva variante mucho más letal. Según el experto, director médico en Inglaterra, se habría mencionado que COVID-19 no acabaría y que en los 2 próximos años el mundo estaría siendo testigo de una nueva variante de COVID-19. El epidemiólogo habría mencionado que la tendencia, tomando en cuenta los factores como el virus, los gobiernos y las personas, llevaría a que el virus siga mutando y genere una variante
más agresiva que Omicron y sobre todo más contagiosa. El experto mencionaría que la línea de este nuevo virus o esta nueva variante podría estar como el MERS, un coronavirus que es altamente mortal y se podría calcular que la próxima variante cause una mortalidad 1 de cada 3 infectados. Situación preocupante que podría conllevar a una catástrofe y crisis sanitaria global. El mundo debe estar preparado ante la llegada de una próxima variante y no se descarta que la pandemia esté durando por los próximos 2 años. Esto lo había mencionado un experto epidemiólogo en Reino Unido y es muy importante tomar en cuenta estos datos y sobre todo no bajemos la guardia. COVID-19 no ha terminado, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales, los cuales pueden ustedes ser miembros. Igualmente estamos en TikTok y sobre todo en Twitter. Tenemos la página web habilitada de www.drluisantoniopacoracamargo.com, en donde vamos a estar nosotros compartiendo información. Igualmente hemos publicado 2 libros. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que habla sobre una patología responsable de más de 10 millones de muertes al año. Igualmente hemos escrito el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que va a ayudar a entender los términos de esta pandemia que estamos enfrentando. No se olviden igualmente que las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera puede ser miembro y obtener los beneficios que dan estas membresías. Estaremos pronto en un nuevo video, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.